Yo he escuchado pacientes que dicen que es que el psiquiatra me envió un medicamento y neuropsicólogos, psicólogos clínicos dicen que no era necesario. Ayer la administradora me autorizó para la administradora de Uso Saldaña manejan en promedio un capital de 7.000 millones mensuales en la empresa por riesgos. Me dijo, oye, ¿tú me puedes colaborar con alguien? Yo sí. Me dijo, esa persona tiene síndrome de TOC y su nivel de accesibilidad es muy alto. Ya no se puede controlar, todo tiene que estar limpio, desinfectado, ya inclusive el niño ya se siente mal. Mi hijo es un familiar mío, pero fuimos a psiquiatría porque le dijeron que eso era psiquiátrico y le enviaron fluoxetina. Y yo le dije, ¿y qué pasó? ¿Dejó de dormir? Dijo, sí. Y le dije, ¿y se mostró más ansioso? Sí. Y me dice, ¿y usted por qué sabe? Dije, porque yo hago procesos de intervención, de postulación desde la psicología clínica a la frontera con la psiquiatría. Y lo que pasó fue eso, y mejoró, ¿no? Entonces dígale a su familia que lo podemos trabajar psicológicamente. O hacer la valoración psicológicamente y remitir la psiquiatría para que ella tenga un prospecto más general y sea un poco más específico. ¿Listo? Bueno, entonces, todo esto, la ciencia está asociada a orígenes de la psicología, siendo la rama que ha servido de prototipo a toda la ciencia desde la mitad del siglo XIX. Entonces, algunos dicen que fue WW. Ustedes, como son niñas doctas en el inglés, lo pueden pronunciar mejor, ¿no? ¿Cómo se diría esta palabra, este nombre? Willen, ¿no? Punto. Ahí no habría ninguna modificación a la concepción de fonoarticulación. Funda el primer laboratorio de psicología en Alemania. El primer laboratorio constituido y reconocido, ¿no? Porque habían otros que lo hacían a su manera. ¿Ustedes se imaginan todo lo que harían esos laboratorios? Con animales, con seres humanos. ¿Me dan cuenta cuando alguien estaba aprendiendo a ser estilista y necesitaba voluntarios? Algo pasó, ¿no? Algo puede pasar. Bueno, pues seguimos por... Sí, ya quitó la tos, era mental, ¿sí? Bueno, también se reconoce en Europa a su amigo Sigmund, ya muy de confianza, ¿no? Hola, mira, Sigmund, te presento a Freud y su teoría de psicoanálisis. ¿Por qué también se le atribuye pues, los inicios de psicología clínica al psicoanálisis? Por los estados superiores de estados no solo conscientes sino inconscientes. Entonces les digo, si vemos atrás lo de las sensaciones, vamos a tratar de ubicar qué puede estar pasando con un ser humano a través de su energía, de la libido, de su sexualidad, ¿sí? Y de la capacidad de analizarse consigo. Y bueno, ojo con esta fecha. Si usted es psicóloga clínica en potencia y normalmente quiere mirar el origen, bueno, ¿y cuándo inició nada? Inició todo. La primera vez que se ratificó a nivel mundial la psicología clínica fue en 1917 y se organizó con la Fundación Americana como Asociación de Psicología Clínica. Ustedes han determinado que casi la mayoría de los inicios se atribuyen a Estados Unidos, y no es porque hayan sido los primeros, sino porque han sido los primeros en constituirse formalmente, que es algo que nos falta a nosotros aquí en el Tolima. Muchos profesionales, personas con muchos dones, con mucho talento, pero adivinen que todavía seguimos cada uno por su lado, ¿no? ¿No han sentido eso? Que cada uno es en su oficina. Usted vaya a hablar con la niña de psicología de la fiscalía y es ella allá, y por eso te habla, ¿qué necesitas? Por favor, o sea, el cambio de mentalidad es claro, ven. Yo no tengo, por ejemplo, ningún problema, si quieren, ahorita me acuerdan también en darles, por ejemplo, la escala de detección de dificultades para un menor de edad. Yo se las puedo dar, las especialidades se las explico para que ustedes aprendan a interpretar e intervenir, no tengo ningún problema, es mejor que estuviéramos todos. Bueno, entonces, seguimos, querida niña, ya te ganaste el refrigerio. Bueno, me acuerda, Erika, por favor. Un Robin to sing. No, pero
Ojalá tengo a todos y me ofrecen algo para la noche. Bueno, entonces tenemos, ojo que ahora sí entramos, mejor dicho, en lo que es orientaciones teóricas finales. Pero antes de continuar, como ya voy a entrar a lo práctico y necesito hacer uso de algunos ejercicios o algunos ejemplos, necesito por favor que por un momento su merced me diga su nombre, qué hace o a qué se dedica, pero rápido y puntual, por qué decidió el diplomado, qué expectativas tiene. Sí, ¿listo? Entonces, ¿les parece que empecemos por acá? Ok, gracias. Psicología, además, esto es estoy haciendo yo psicología, además el manejo del grupo, ¿no? Buenos días, mi nombre es Noel Espinal. Venía a hacer el diplomado de psicoterapia integral. Pero pues la chica me dice que no, y obviamente esto me lo obsequia mi mami. Entonces me tocó llamar a decir, mami, esto no, ahí es esta. Entonces muy las clínicas y pues era entrante a psicoterapia integral. Entonces por eso estoy aquí, si no hubiera estado de una porque venía era para otra cosa. Soy psicóloga, soy egresada de Fundes del Espinal. Ya he hecho diplomados con ellos allá en Fundes. Todos mis jornadas laborales han sido con el bienestar familiar, pero a nivel social comunitario. En clínica, nada. Entonces, pues uno en la universidad pues uno aprende todo, ¿sí? Pero pues de clínica, así como que nada. Y he visto de que la gente en la comunidad quiere como que a uno en cualquier lugarcito uno lo escucha para ver qué lo puedo orientar. Entonces yo dije, mami, me toca hacer algo así. No, pues mire a ver. Entonces por eso estoy aquí y pues vengo a aprender, aunque pues ya tengo pues experiencia en sociocomunitario, pero en esto sí no, pues teoría, pero de resto no. Tenemos que invitar a tu mamá al grado. Por favor, me acuerdo con felicitarla también. No, ella está, yo hice de 2006. Sí, es que nosotros dictamos un diplomado en Fundes de prevención de la conducta suicida. Y pues en ese momento yo era director de prevención de la conducta suicida para el departamento. Entonces pues era muy chévere porque pues las personas que dábamos las clases éramos los que estábamos manejando todos los procesos de línea de emergencia, todo el 1620, que empezamos a hacer la adaptación de la línea 1620 para el Tolima. Entonces era muy chévere porque era muy práctico. Bueno, gracias, ¿no? Y me alegra mucho verte nuevamente. Buenos días, mi nombre es Jessica Hernández. Yo soy de Caquetá, hace un año y medio que estoy viviendo acá. Pues todavía no he empezado a estudiar, apenas estoy. Y pues me hablaron de acá y me pareció interesante, pues quiero aprender. Ok, gracias. Mira, resulta que nosotros hemos sido formados a través de las escuelas, de las academias. Yo les hago una pregunta a ustedes. Esos filósofos que ustedes vieron, que son los grandes personajes de la historia, netamente eran solo académicos, empíricos. Inclusive grandes genios como el viejito de KFC, Kentucky Fried Chicken, no era un monstruo empresario, era un viejito militar que se iba a separar, se sentó debajo del árbol y me frito un baltado de pollo. Dijo, pucha, me lo voy a comer feliz. Alguien pasó y dijo, ¿dónde venden eso? Dijo, no, yo lo frité. Regálenme una pesita, un bombón de pollo. Tan rico, ¿usted qué le echa? No, yo le echo una esencia. Y el otro dijo, que me dice, vamos a fritar vales de pollo. ¿Cuántos vales de pollo venderá KFC en el mundo ahora? Y no nació, era un militar retirado, pero lo empírico vale mucho, la verdad. Y ojalá nosotros no estuviéramos tan viciados de todo lo que nos quieren decir cómo es la vida. Ojalá nosotros quisiéramos pensar cómo es realidad desde nuestro punto de vista. No, de hecho, yo siempre he sido un poquito rebelde sin causa, como me lo decían, pero es bueno integrar las cosas. Entonces, gracias. Dale. Bueno, buenos días, mi nombre es Natalia Páez, yo soy psicóloga, trabajo en la alcaldía de Chaparral. Ya había hecho acá también un diplomado para prevención y conducta suicida.
antes de salir del posgrado y pues digamos que las expectativas que tengo es como tener más herramientas para poder intervenir con las personas que trabajan. Excelente. ¿Y tú eres de allá? No, yo soy de acá de Valle. Ah, ok. Sí, allá también hemos tenido varios proyectos con Chaparra. Ah, ok, gracias y bienvenido también. Buenos días, mi nombre es Catalina Martínez, soy psicóloga egresada en la Mente de Dios, estoy trabajando en la Fundación AWEN, externado con niños con diversidad funcional en Coyaima. Soy de Honda, pero viví aquí muchos años, ahorita estoy en Coyaima. Las expectativas, pues también quiero aprender, digamos, todo lo que uno ve en la carrera, como dice ella, es como muy bueno, teórico, uno quisiera tener más las herramientas para intervenir en el mundo en el que está, digamos, en todas las áreas vamos a tener que, como él dijo, así sea en una sociedad, se puede hacer psicología clínica. Entonces tener las herramientas para hacerlo, porque en toda la área que yo me vaya a desempeñar, pues lo voy a necesitar. Yo siempre he querido, me quiero especializar en psicología clínica. Entonces, pues, igual por el diploma. Qué bueno. Mira, esto es como un premédico en salud mental previo a una especialidad. Uno debería hacer este tipo de cosas o de manera autónoma o por medio de cursos o diplomados para que cuando ya esté el aprovechamiento en pleno de la especialización o la maestría, realmente uno también tenga herramientas que le permitan avanzar mucho más y no volver a lo mismo. Entonces, chévere. Gracias. Buenos días, mi nombre es Valeria Vázquez, soy psicóloga egresada de la Universidad de Ibagué. Hice el diplomado, primero porque me acabo de graduar y estoy trabajando en una empresa familiar que no es lo mío, ya hice la práctica en clínica, atiendo a pacientes por particular a veces, pero no quiero dejar como mi enfoque clínico todavía, que quiero especializar el otro año en psicología clínica pediátrica también. Entonces, pues, este espacio que tengo, no quiero aprovechar y como que no perder ese enfoque, pues por eso hago el diplomado de expectativa de. Sí, excelente, gracias. Buenos días, mi nombre es Tatiana Rincón, soy estudiante de la UNAD, trabajo en un centro de rehabilitación cognitiva, nuevamente, aquí en Ibagué. Y pues tomé el diplomado porque siento que muchas veces uno sale de la universidad con muchos vacíos, siempre es bueno como estar actualizando y como tomando este tipo de diplomados. Bueno, bienvenida. Ayer me encontré con la grata sorpresa de la doctora Diana Medina, ¿no? Con mi jefe queríamos tomar los viernes, pero no Fue lindísima. Es que la jefe de ella ayer llegó y yo llegué de viaje y me presenté y yo no me había dado cuenta que ella estaba ahí, porque ella es neuropsicóloga, y qué bueno que le metamos nivel al grupo. Pero cuando ella me vio, pues también cuando me saludó, me dijo, doctor, ¿sabe? Entonces el grupo también como que digo, bueno, ¿y qué fue el que llegó ahí? No es de la mensajería, porque es terrible, si venía un viaje de 4 de la mañana. Tenía una carita terrible, llegó el mensaje, ¿no? Pero no, chévere, ojalá, qué bueno, ojalá los del grupo, de verdad, porque estos, yo le decía a la doctora Diana anoche, chévere, qué bueno sería que comenzáramos a unirnos, ¿no? Que las entidades, los espacios, todos, de alguna manera formamos como una red, como una representación de los psicólogos en el Tolima, por lo menos. Mira, yo estuve en el foco de la Asociación de Psicólogos en Antioquia y allá en un foro o algo tienen una plataforma creada. Entonces, por ejemplo, si tú asististe y recibiste un material increíble, con solo dar un clic y reenviarnos llega a todos y nos comparte toda la webcam, la conferencia, son muy unidos. O sea, no existe como esa envidia que es que yo tengo mi paciente y pilas que me lo van a quitar, ¿no? O sea, o cuando te digo, la mentalidad debe ser otra, Bueno, y Buenos días, mi nombre es Daniela Salcedo, soy egresada de la UNAD, el año pasado inició la carrera. Actualmente no ejerzo la profesión, no porque no quiera, sino por un tema de financiero, de un apartamento, no puedo cambiar de trabajo. Y pues decidí hacer el diplomado porque realmente no me quiero quedar quieta y estar trabajando en algo que no me gusta, pero pues que debo, pero sí quiero aplicar pues muchos más conocimientos para a la hora de buscar un trabajo, tener y estar más empoderada en el campo. excelente, gracias. Bueno, entonces, es como para rematar psicodinámicamente la presentación. Ustedes ya saben que mi nombre es Xavier con X, le doy gracias a la vida porque no soy Javier con J. Xavier, incluso ustedes dicen Javier y no paso por informal o por indecente, no tengo que tener cuidado porque siento que le están hablando a otra persona. ¿Sí? Entonces llamas a alguien y dicen Yanji, ¿no? Tú no has vuelto a mirar, ¿no? Entonces, Xavier, en confianza y cariño en las personas que dicen Xavi, sobre todo las mujeres, Xavi suena como más fácil, más diminuto. Digo un amigo, aunque suena gay, pero está bien.
Los chicos, sobre todo los chicos, me dicen Xavi por el fútbol, ¿no? Una connotación más. Pero mi mamá, porque creyó que yo iba a ser cantante, falló. Porque el grupo de moda me estaba esperando a mí. A propósito, yo vi por internet el segundo grupo musical con más fans y seguidores a nivel mundial después de los Beatles. Es el grupo del cual mamá era fans cuando mi papito la embarazó. ¿Sí? Y entonces ella dijo, pongamos el nombre de este grupo, que es el grupo MTO, ¿no? Menudo, ¿no? Y después evolucionó a MTO. Pero imagínate que yo me di cuenta que en ese grupo había un tal Ricky Martin, un tal Luis Fonsi, o sea, el grupo no era cualquier cantante, había desmayos masivos en los conciertos, pero los desmayos masivos en conciertos por el papacito era por el man por el cual me pusieron el nombre, y mi mamá también Pacho, entonces, porque cantante y no me van a invitar a karaoke porque es terrible. Segundo, el man Xavier del grupo era ojos claros, rubio, preocupado, solía desmayos masivos por la sola, o sea, él no era el mejor cantante del grupo, pero era la presencia publicitaria. Solo se paraba y las muchachas, imagínense. Pero la vida tiene sus propósitos. Entonces no canto de esa manera, pero si se dan cuenta, sí canto de otras maneras. No sé si alguien me ha escuchado, yo soy conferencista, trainer motivacional, es decir, me encantan los escenarios grandísimos, 2000, 3000 personas, entre más gente me llena, me encanta, me dramatizo más, evoluciono más en la conferencia, como dije, acostando comedy, talk show, cualquier proceso, si algún de ustedes trabajan, tienen un grupo y desean algo diferente de la psicología, me dicen y miramos cómo lo podemos hacer, ¿listo? Para hacerles una demostración. Y pues obviamente nunca en la vida pensé en estudiar psicología. Estaba tal vez confundido, presenté una prueba que me ayudó mucho y nunca pensé que ahora yo tengo los derechos y la franquicia de esa prueba y yo soy el que se la tengo a otro. Si usted algún día quisiera hacer una prueba para saber qué especialización hacer, nosotros la tenemos, la TOS marzo 4.33 para profesionales, para saber en qué especializarse. Por ejemplo, me salió psicología más en psicología, maestría en psicología comunitaria. Y ustedes se dan cuenta, en la tarde van a ir niños de champañas de 11, San Bonifacio 11, si no lo quieren ver, están viendo los niños más. Y creían que esos niños, como la psicóloga les lleva el programa de noveno a 11 y les ha hecho 16 PF y les ha hecho 10.000 pruebas, todos pensaban que ellos no necesitaban. Y se dieron la sorpresa que, como yo fui el principal conferencista de esta universidad este año, los chicos tímidamente, sin que la psicóloga los viera al profesor, porque la psicóloga me decía, no, es que ellos ya tienen listo todo. Y yo, no. Yo puedo presentar la prueba. Sí, claro, donde quiera. Y increíblemente son los niños que no están viendo. Y uno creería que son los chicos pues, que mayor preparación tienen. Por eso esto no es lindo la psicología. En todos los contextos somos necesarios, ¿o no? En cualquiera somos necesarios. Entonces, pues con esa presentación me apasioné, la prueba salió psicología, mi papá bien bonito se puso morado cuando recibió la noticia, él quería un ingeniero civil, electromecánico, él me fue sincero, mi mamá quería un médico, pues médico, salud física, cuando les dije que los resultados de la prueba salían psicología, mi mamá muy blanca, se puso como transparente, me acuerdo ese día. Y mi abuela, la única pensionada de la familia, en el momento dijo, ay, mi hijo, no sale otra cosa por ahí. Entonces yo les dije, sí, plan B, sociología y plan C, antropología. Entonces la tía de esas tías se mantiene en la casa de uno que no tiene un carajo, ¿qué es eso, mi hijo? Entonces me di cuenta que sí tenía el talento, no porque la prueba me lo haya dicho, sino que la prueba me hizo caer en cuenta de que sí tenía las habilidades necesarias para hacerlo. La prueba mide 38 indicadores para un estudiante de 11 de por qué debe estudiar cualquier carrera en el país o a nivel internacional, carreras militares, artísticas, deportivas. Es más, si usted tiene un contacto de grupos, de chicos que necesitan orientación, podemos, hay financiación de las pruebas. Yo conseguí 8.000 cupos financiados este año por CMX y universidades. Estamos yendo a los colegios de manera gratuita. Esa prueba vale casi 120.000 pesos particular y la misma prueba no tiene costo en el colegio. Entonces, si ve que uno sí puede gestionar masivamente de la psicología cosas que impacten a la comunidad. Bueno, vamos a entrar en materia entonces desde la psicología clínica. Entonces vamos a empezar por cómo empezó la psicología clínica ya de una manera formal de intervención y vamos a terminar en lo que está ahora en la psicología clínica y cuál es la tendencia, ¿listo? Pero hagamos el rapport de acuerdo pedagógico y es el siguiente.
son las 10 de la mañana, creo yo. Entonces la propuesta es, hacemos un breakcito rápido de 10 minutos para el café, para lo que sea, para inspirar, para bueno, lo que sea, para llamar. Y continuamos, o, perdón, 15 minutos, o pues continuamos como venimos de largo, y más bien esos 15 minutos los restamos al final para acabar antecitos. Entonces, ¿qué dice? ¿15 minuticos o continuamos? No me vayan a pelear por quién me va a gastar algo, eso no, que no puedo, estoy a dieta. Es que teníamos una estudiante, no sé si tú estuviste en Estética, pero fue una estudiante, una señora, y la señora se inscribió casi a todos los diplomados. Y dijo, ay, tengo un esposo en Dubái, y él dijo que me pagaba lo que fuera cuando yo estudiara. Pues psicóloga también, pero ya de 45 años. Y yo me dijo, ay, mi hijo, usted es como igual a mi hijo. Digo, yo le traje una cosita para el descanso. Y se me llegaba una bolsada de arepas, de pastel, de sándwich cubano, avena, gaseosa. A tal punto que hasta yo llegaba y yo decía, ay, vino fulanita. No, pero para saludarla. Para saludarla. Bueno, hoy estoy un poquito serio por la clase, pero en otros escenarios, mejor dicho. Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Continuamos o tomamos los 15 minuticos? Hagámoslo por votación, democracia. Bueno, ¿quiénes dicen no? Tomamos 15 minuticos. Como para 3, 4, no, 3. Son 7. 7. Bueno, entonces hagamos una asociación entre las dos cosas. Si alguien necesita tomar algo, eso, pues sale, entra, ¿cierto? Y vamos continuando, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, tú tranquila. Si necesitas algo. Bueno, entonces, terapia de la conducta o terapia cognitiva. Resulta que, ¿por qué se inició en la psicología clínica con terapia de la conducta? Porque se creía que se podían modificar las conductas de las personas a través de ciertos estímulos o condicionadores. Por eso la teoría del condicionamiento operante, ¿no? O tradicional. Entonces ponemos un estímulo al perrito para que salive, ¿cierto? Y podemos hacer mejorar la respuesta de su conducta. Entonces este modelo comenzó a fracasar porque no teníamos realmente respuestas que nos dijeran por qué se ha modificado la conducta, y cuando se desaprendía la conducta que era condicionada, pues entonces entrábamos en otra dificultad. ¿Sí? Es como por ejemplo que tú dices, mire, esa persona ha cambiado muchísimo, y después del tiempo lo que cambió lo desmejoró, y cuando lo desmejoró se convirtió en un rasgo, que era algo que no tenía y hace parte de su vida. Entonces usted ha escuchado a personas que dicen, no, mire que yo cuando estaba joven yo no era así, yo era tranquilo, yo me volví así después de esto, de lo otro, después de lo otro. Entonces se volvió de una manera, y a través de un proceso conductual, en vez de mejorar o devolverse o encontrar un equilibrio, acarreó por otro tipo de situaciones conflictivas que ya no pasan por un estrés de lo que está viviendo, sino por una patología, por una respuesta insana, por una alteración del sistema nervioso. Entonces ahí fue donde entró en una dificultad la terapia de la conducta. La terapia cognitiva pues hacía parte de los procesos, se empezaron a hacer ensayos a través del conocimiento de sí mismo y los demás, a través de del sistema de aprendizaje, de las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, tú hablaste de algo de diversidad, por eso se han venido reformulando los conceptos, ¿no? Discapacidad, incapacitado. Entonces estábamos generando culturalmente una disposición de que había personas diferentes, pero no diferentes por su manera de ser y pensar, sino diferentes porque se les significaba su dificultad, y eso de alguna manera en otros países se paga hasta con cárcel. Tú vas a un centro comercial y se sentir mal, señor de la silla de ruedas o la persona con un letargo moderado, prácticamente estás incurriendo en un delito. Aquí en Colombia no. Bueno, entonces, psicoanalítica o psicodinámica. Estas orientaciones primarias de psicoanálisis, pues ustedes obviamente en la universidad lo vieron con Sigmund Freud y con toda la escuela alemana y con todos los neoliberales, en donde con las terapias psicoanalíticas tenían mucho efecto dentro del análisis del propio ello, el superyo de mí mismo, pero se quedaban cortas en la modificación de respuestas positivas psicológicas. Por ejemplo, conocer mi libido y mi energía, y conocer lo que puede estar pasando en mí como un estado sensacional,
no me da como respuesta que realmente pueda modificar estados para los contextos en los que me muevo. Y entonces pasamos a algo más psicodinámico, es decir, no solo identifico, sino necesito que lo practiques. Todos tenemos un proceso dinámico y sistémico dentro de la psicología. Y discúlpenme si doy muchos ejemplos, pero a mí me parece que es la mejor manera de uno entender algo. ¿Qué es una terapia psicodinámica o sistémica? Ahorita la vamos a ver. Es dinámica porque toda persona tiene una dinámica de su vida. Por ejemplo, a qué hora se levanta, con quienes comparte, cuáles son sus espacios, cuál es su nivel social, qué hace en su tiempo libre, cómo reacciona, cómo se ve a sí mismo. Hay una dinámica. Por eso cuando uno trabaja terapia dinámica, si la persona, el niño no se queda dormido antes de las 9 de la noche y el otro día se levanta falto de sueño, pues entonces las dinámicas sobre las que se está moviendo son inadecuadas y hay que generar unos espacios conductuales para que esa dinámica le genere mayor capacidad de dormir. Y ahí es donde vamos a comenzar a dar nuestros consejos. Las orientaciones primarias, humanistas. Todos creemos que lo humanista es lo más reciente, creemos que lo humanista fue el último enfoque, porque así nos lo han hecho ver, ¿no? El humanismo. Pero yo les quiero decir algo. Yo también estoy terminando una de las maestrías en psicología comunitaria con la UNAM. Ya estoy haciendo tesis nomás. Y a mí me parece que el enfoque humanista, para mí, es la razón de ser como psicólogo. No sé si lo entienden, ¿sí? Yo puedo entender de enfoques, yo puedo tener prácticas, puedo traer instrumentos, pero lo que dijo la compañera, ella se inscribió ¿para qué diplomado? Psicoterapia. A mí me parece increíble que un diplomado en psicoterapia integral en Ibagué no tenga la vida que debería tener, porque si tú me entendieras desde el enfoque de que eres humano y vas a trabajar con humanos, pues qué lindo es un diplomado donde me preparen de cómo sostener esa relación dialógica entre seres humanos, porque esa formación no la hay en los programas de psicología. Por ejemplo, yo tengo un curso que se llama Expresión Corporal y Determinación de Expresiones Subjetivas. Ese curso lo hice dactilar con la Fiscalía hace 8 años, y es que con solo identificar el cuadro expresivo de una persona yo puedo generar un prediagnóstico, ¿o no? ¿Lo puedo generar? Miren, cómo combina los pómulos, las pupilas, el movimiento de su boca, cómo se expresa, cuándo llama la atención. Y en eso debemos de volvernos habilidosos, y esos diplomados es para practicar. Un buen psicólogo es habilidoso para determinar, no se deja llevar, porque hay pacientes que quieren modificar y van intencionalmente para tratar de confundirte o por un propósito específico. A mí me dijo que día un señor un muchacho que lo pensionaran del ejército, y todo el tiempo me estuvo actuando problemas mentales. Al final me dijo, doctor, ¿cuándo me da el resultado? Y yo le dije, le voy a dar el resultado en el momento que usted se dé cuenta que lo que está haciendo no está bien. Me dijo, ¿cómo así? Dijo, haciéndome el loco. Y le dije, sí, usted está haciendo el loco. Y le digo, sí, pero entiéndame, viejo, mi mamá está muy mal, botando hambre. Entonces, el humanismo es un enfoque que tiene que ver con ser humano, intervenir con humanos y prepararnos en la vida real. Terapia familiar o sistémica. Toda familia tiene un sistema, ¿o no? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted por el factor preponderante de conducta de su papá, ¿usted me lo puede decir? Sí. ¿Usted me puede decir a nivel sistémico cuáles son las condiciones de su familia? O hablemos del concepto familia, no solo como núcleo familiar. Si tú vives solo o sola, ¿podría ser tu familia? ¿Sí? Un componente de familia, yo puedo vivir solo y esa es mi familia actual o de presencia. Ya mi componente, el núcleo familiar, pues es de realmente mi procedencia o las personas que han compartido conmigo. Y el análisis en la terapia debe ser sistémico del componente del núcleo familiar, pero también del concepto familia que tiene actualmente. Es decir, yo te acepto a ti y te analizo porque vives sola, qué está pasando en la actualidad, pero también necesito reconocer de dónde vienes y cuál es tu núcleo familiar para poder tener un nivel más psicológico investigativo. Y tiene un sistema, ¿por qué? Porque resulta, por ejemplo, en mi casa mi papá era gritón, bravo, todo era miedo, toda era represión, y mi mamá todo lo contrario, suave, dama, llorona, escucha, mi amor, mira, creo que eso no está bien para ti. Y mi papá para allá, ¡ay, de dónde le viene ese chino! Es un varón, pero no. Hay un sistema.
¿Será que nosotros debemos identificar qué sistema? Lo debemos de identificar, pero las personas que mejor conocen el sistema son los mismos pacientes. Entonces se quedaba corta la terapia familiar sistémica, es porque ahora el señor cuando llegue se va a calmar y va a respirar hasta 10. Y resulta que mientras que respiraba hasta 10, su nivel dopamínico crecía y cuando reprimía y estallaba era peor que cuando empezó. Entonces ya había métodos que se quedan obsoletos, ¿no? Bueno, tranquilos que esto es solo por referenciación. Ahorita ya vamos a mirar. Dale. Bueno, prácticas centrales de la disciplina son el diagnóstico de los trastornos psicológicos y la psicoterapia. ¿Cómo yo hago para diagnosticar realmente un trastorno? ¿Cómo hago yo para diagnosticar que realmente es una connotación de rasgos? Entonces les voy a dar una escala que utilizo yo. Miren que aquí ya vamos entrando en algo de lo que yo profeso, lo estoy aplicando, de compartir. Les voy a dar una escala de cómo identificar, una escala sencilla, no sencilla inicial, de cómo identificar si la persona tiene características, rasgos, patologías o síndromes, y dónde terminamos nosotros y empieza el psiquiatra. ¿Sí? Entonces dice así, no está acá porque es mía, pero se las dicto. Entonces, primero, características, ¿no? Segundo, rasgos. Tercero, patologías o trastorno. Y cuarto, síndrome. Entonces, decimos, 1, las características. ¿Qué pasa si hay un paciente que nos dice, no, imagínate que yo de vez en cuando estoy por ahí, me pongo como aburrido? ¿Y hace cuánto? No, hace como unos 15 días. Nos volvemos a ver con él a los 8 días. ¿Cómo sigue? No, creo que no. Normal. Entonces, ¿por qué has venido? No, porque es que es raro que a mí me dé eso, ¿no? Y más como por saber que era una consulta psicológica. En los niños, características. Es que este niño se mueve, juega, pues sí, él es juicioso, hace caso, pero no sé, a mí me preocupa que sea hiperkinético, que sea hiperactivo, pero pues el niño a veces habla, grita, salta, la llama al parque y no lo controla nadie. Yo les hago una pregunta, ¿es normal en un niño eso? Sí. O sea que lo podríamos terminar en un rango de características propias, ¿no? Por ejemplo, la relación de pareja, ay no, mira, queremos consultarte porque imagínate que él no le gusta que yo me vaya con mis amigos a rumbear. Cuando llego, es cansón porque ya empezamos a vivir y entonces que todo tiene que estar ordenado. A veces se pone bravo y al ratico ya es como si nada. Yo que yo a veces en serio el diagnóstico, yo tengo que dar la noticia, señora o señores o novios, enamorados, tortolitos, estamos dentro de un proceso característico, no somático. ¿Sí me hago entender? Característico, de naturalidad. O sea, quitemos la capa de Superman y superpsicólogas o superpsicólogos de que cualquier cosa o característica se presente, entonces hay que hacer todo un proceso terapéutico. Yo hay pacientes que les he escrito unas sugerencias y les digo que continúen así. ¿Cómo así? Sí, porque ustedes dentro de lo anormal están muy normales. Pero más bien vamos a ver estos puntos sencillos y ver, por ejemplo, la señora que no vive eso, tengo 2 hijos, pero eso pelean por todo. Lo que el uno no tiene, el otro lo quiere. Cuando salimos, el uno quiere hacer la parte de adelante de la camioneta. Si el uno no está, dice el otro chilla. Pregunta, ¿qué es eso? Usted mire la habilidad, mire lo bonito que ella la psicología práctica. Y le estoy dando una escala sencilla. Por lo tanto, está chévere este color de marcador. Muy propicio. Entonces, muy profesional. Bueno, yo traje mi camisa hoy de identificación de territorialidad. Es que tengo una campaña en serie numeral, somos Tolima, a lo mejor. No, en serio, mire que es que va hasta allá. Yo no sé que en Ibagué, yo sé que yo estaba en varias partes y eso, pero nos falta mucho más
propiedad, aunque este diplomado está muy internacional, Caquetá, Honda, trabajos en Chaparral, Espinal, de todas las latitudes. Bueno, rasgos. Ojo que aquí sí vamos a entrar más en materia de lo clínico, ¿no? Si por ejemplo tú tienes la característica de que a veces te levantas como desanimada, un ejemplo, como que, como desánimo, ¿no? Que podría ser algo que normal del ser humano. ¿Cuándo se convierte en un rasgo? Ojo que esto ya es psicología clínica pura. ¿Cuándo se convierte en un rasgo? Pues cuando eso que pasaba contigo de vez en cuando comienza a volverse ¿qué? Continuo y logra dominar tu estado consciente de afrontamiento y equilibrio homeostático. Quiere decir que volver a tu estado natural o normal